Muy buenas a los que nos conectamos por estas maneras de comunicarnos que son muy modernas de la tecnología. Vamos a reflexionar hoy y les invito a que tengan sus Biblias abiertas en la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo joven Timoteo. Vamos a ver los 6 capítulos como 6 pasos o un camino seguro en estos tiempos finales. Y ese es el título. Varias cosas se pueden decir como saludo introductorio. Por profundos valles nos va a guiar. Camino seguro en tiempos difíciles. Cómo comportarnos en nuestras creencias para soportar el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de engaño, un tiempo, yo diría, de contradicciones, un tiempo de violencia, un tiempo de crisis económicas, personales, de salud, de pandemia y familiares. ¿Cómo vivir? Y yo quiero que miremos en esos 6 capítulos 6 pasos, 6 recomendaciones, 6 creencias, porque lo que condicionará al final la vida es lo que creemos, somos lo que creemos. Así que mis hermanos, les voy a invitar muy cariñosamente al capítulo 1 de la carta de Pablo a Timoteo y saquemos de allí un principio rector para la vida que nos está tocando vivir, para las circunstancias que nos está tocando cada mañana. Y ese primer principio lo voy a enumerar: el perdón. Capítulo 1, perdón. Ese es el primer paso en este camino seguro en estos tiempos oscuros, donde lo bueno ya no es bueno, es malo. Y donde lo reprobable y malo ahora va siendo bueno. El primer paso es el perdón que debemos experimentar. Miremos el verso 1 y 2. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor, nuestra esperanza, se dirige a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, que es un saludo muy bello. La gracia, la misericordia y la paz. Si entendiéramos la gracia. Gracia es un regalo que no merecemos. Si entendiéramos la misericordia es que Dios se compadece de la miseria humana. Y la paz, si entendiéramos la paz como el que Dios nos ha hecho justos y nos ha hecho sus hijos. ¿Sabe cuál es la primera palabra que un niño empieza a pronunciar? Tal vez cuando él dice papá, usted dice, ay, la primera palabra, o cuando dice mamá. No, los primeros balbuceos de un niño son Abba. Abba. Yo recuerdo que mis hijas pequeñas, cuando empezaban a modular algunas palabras, y los niños todos, empiezan con Abba. Pues gracias a Dios esa palabra no se ha traducido, sino que ha pasado directamente en todos los idiomas y en todos los lenguajes, y su origen es que es una palabra griega que es papá, papacito, papi, Abba. Mis hermanos, cuando conocemos la gracia, regalo de salvación inmerecido, la misericordia, la identidad del Dios de la compasión, tenemos paz y le podemos llamar Abba, Padre nuestro. Ese saludo precioso
se contrasta con el versículo 12. Miren ustedes ahí en la primer capítulo de esta epístola. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús. Él es la fortaleza. Miren nomás el primer paso en el primer capítulo para estos tiempos finales. Porque me tuvo por fiel, y no solamente eso, sino que me puso, dice Pablo a Timoteo, a predicar. Habiendo él sido, Pablo, blasfemo, perseguidor, injuriador, pero me alcanzó la misericordia. Vio mi miseria Jesús, porque lo hacía por ignorancia en incredulidad. Miren, hermanos, amigos, cuando lleguen ustedes a este tema y lo puedan ver en el YouTube, créame que la gente lo que tiene es o ignorancia, que es la mayor parte de la gente, o incredulidad, no creen en Dios. Por eso están viviendo unas vidas desesperadas en este tiempo final. Dice el verso 14, pero la gracia del Señor Jesucristo es más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo, el Mesías, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Pablo, el gran apóstol, se califica como el primero de los pecadores y dice que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Mis hermanos, en este tema de esta tarde, que se titula El camino seguro al final de la historia que estamos viviendo, es que Dios es perdonador. Ven a Jesús. No huyas más. No te escondas más. Deja la incredulidad y la ignorancia divina. Interésate por tu vida espiritual. El primer paso es el perdón. No por eso Jesús en la cruz su primera palabra fue esa. Hermanos, mire, yo escuché una historia de una niña pequeña que le decía al predicador o al pastor de la iglesia: pastor, yo colaboré con Dios en mi salvación. Entonces el pastor, un poco sorprendido con eso que decía la niña: ¿por qué dice usted eso? Nosotros no hemos hecho nada para recibir la gracia y la salvación de Dios. ¿Cómo así que usted ha colaborado con Dios para la salvación? Explíqueme. Y mire qué perla maravillosa dijo esa niña. Sí, claro, pastor, yo soy colaboradora con Dios en mi salvación. Yo puse el pecado y Él puso el perdón y la salvación. Porque Él vino a buscar a los que han pecado. Yo colaboré pecando y Él hizo la sociedad completa perdonando. ¿Cuánto pudiéramos decir de la gracia, la misericordia y la paz en estos tiempos finales? Y yo lo he dicho y siempre lo insisto, predicaré siempre la bondad de Dios. Él vino a buscar pecadores, de los cuales Pablo es el primero, dice, y terminemos el capítulo 1. Pero por eso fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que se habrían de creer en él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, Jesús, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, paso número 1, primer paso en este camino del tiempo final, es que Dios es perdonador. Dios es bueno. Dios perdona sin nuestro merecimiento.
gracia, reciba el regalo de Dios. Misericordia, Dios se identifica con nosotros, con nuestras luchas, nuestros dolores, nuestra incertidumbre hacia lo que ha de venir. Que el Señor en esta tarde, como el primer paso en el capítulo 1, nos enseñe que Él lo hizo todo perdonando. Yo lo único que hice fue esconderme, pecar, incredulidad, ignorancia. Gracias, Señor, por ese primer paso. Capítulo 2, oración. Yo no quisiera decir más. ¿Cómo vivimos en este mundo que nos tocó? Experimente el perdón y la gracia y la misericordia y ore. Ore. Dios está tan lejos como una oración. La oración es la más grande de las armas espirituales que tenemos. Los únicos seres que tienen lenguaje son los seres humanos. Y Dios nos dio el lenguaje para que le hablemos, para que le alabemos, para que le honremos, para que le agradezcamos. Hermanos, ¿estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos muy contradictorios? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos de inseguridad? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos finales? Sí. ¿Cómo enfrentamos, pastor, ese tsunami que se nos está viniendo encima? Busque el perdón del Dios misericordioso y bueno y háblele por medio de la oración. Mire qué dice el 2. Hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. No quejas. No desde la mañana los telediarios o los noticieros o los ¿cómo se llama? Los informativos radiales. No. Haga cada día rogativas, que al abrir los ojos, lo primero sea una alabanza a Dios. Gracias. Gracias por este día y por la vida. Que sean oraciones, que sea su pliego de peticiones. Pida por las necesidades espirituales, corporales, materiales, sociales y mundiales. ¿Y qué más sigue diciendo? Acciones de gracias. Hermanos, ¿cómo enfrentar tiempos finales? Con acción de gracias, no con quejas. Saben, lo hemos dicho, las oraciones de gratitud son eternas. Porque un día acaban las oraciones de fe cuando estemos ya al otro lado de la historia. Acaban las oraciones de fe y de esperanza, porque ya tendremos todas las promesas al otro lado. Pero siempre perdurarán las oraciones de gratitud y en el cielo le diremos gracias. Santo, santo, santo. ¿Para qué tenemos que hacer rogativas por los que están en eminencia y los que gobiernan? Verso 2. Para que vivamos quietamente, reposadamente, piadosamente y honestamente. Y yo le doy gracias a Dios porque hasta este momento en nuestra patria hemos tenido quietud en medio de tantas circunstancias. Hemos tenido reposo en medio de tanta violencia. Hemos tenido la facilidad de vivir espiritualmente, piedades piadosamente hacia arriba, hacia el Señor. Nos hemos podido congregar. Hay iglesias, hay persecución, pero podemos vivir la piedad, podemos vivir la piedad, podemos vivir y expresar piadosamente nuestra fe. Señor, te rogamos y te pedimos que continúe, o si no, que tú intervengas
en las personas que van a estar en eminencia si prohíben vivir con quietud, con reposo y piadosamente. Fíjense ustedes que allí ya hay 2 de 6 pasos. Capítulo 1, el perdón, la gracia, la misericordia, la paz. El primero de los pecadores, Pablo, y experimentó el perdón y la gracia. Segundo, la oración. No tenemos porque no pedimos o porque pedimos mal. Hermanos, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Tenemos un Padre, Abba, Padre. Por nada estéis afanosos. Haga rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Tercer paso, y aquí me quiero detener un poco en el tercer paso del capítulo 3. Que el Señor nos dé la gracia, y te lo pido, Señor, que entendamos que tú te has revelado por lo menos en 6 características maravillosas para poder vivir confiado. El tercer paso son las creencias, o lo que algunos llaman la doctrina, o lo que llamamos nosotros la sana doctrina. Yo le voy a mostrar en el capítulo 3 la sana doctrina, la que nosotros predicamos desde aquí, la que nosotros exponemos desde aquí, la que nosotros queremos que usted tenga para que viva en estos tiempos con seguridad, en estos tiempos de tanta confusión, en estos tiempos finales de la historia. Créamelo, mi hermano. Paso 1, el perdón total. Paso 2, el poder de la oración total. Y paso 3, las creencias perfectas, que son estas. Versículo 15. Dice, para que si tardo en ir, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes caminar y conducirte en la casa de Dios, que es en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad en medio de este mundo que es el imperio de la mentira. Y le da 6 elementos. Ese versículo 16 debe estar subrayado en nuestras Biblias. Esos 6 elementos, ahí está toda la creencia para que en el cielo nos encontremos. Esa es la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Misterio, ¿por qué dice misterio allí? Porque es algo que Pablo revela. Entonces, en el momento de revelarlo, hasta ese momento era misterio. Usted tiene un misterio hasta que conoce la revelación del misterio. El misterio de la piedad es este. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Hermanos, amigos, buscadores, la manifestación en carne es la encarnación virginal de Dios haciéndose hombre. El Verbo eterno se hizo carne. El Logos eterno vistió pañales. La palabra creadora se puso sandalias en la persona de Jesús. Esa es la gran piedad, empieza allí. ¿En qué? En que Dios se manifestó en carne. Allí está la gran seguridad de una vida piadosa. Jesucristo es Dios. No estimó el ser el Dios eterno y se vino al tiempo. No estimó el ser el Dios juez y vino a los reos humanos a manifestárseles. No estimó el ser el Todopoderoso y se limitó como hombre, como siervo y como víctima para morir en nuestro lugar. Por eso decimos nosotros con toda la seguridad que en ningún otro hay esa gracia, esa misericordia y ese regalo inmerecido.
Número 2, justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir justificado en el Espíritu? Nos declara justos totalmente, en lo físico y en lo espiritual. Ninguna condenación tenemos los que estamos confiando en Jesús, el Dios hecho carne. Justificación total. Número 3, visto de los ángeles. Visualización eternal. ¿Saben una cosa? Cuando nació en Belén, los ángeles lo vieron y cantaron. Gloria a Dios, qué privilegio para los humanos, qué privilegio para los terrestres. Los celestiales le cantaron a los terrenales. Gloria a Dios, qué privilegio tienen ustedes en Belén, que hoy en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador, el perdonador, el amigo para que le puedan hablar en oración. Y Él, óigame bien, los va a adoptar como sus hijos. Este es un tema en esta tarde de Pablo a Timoteo, en el cual yo quiero que tengamos los cimientos muy seguros para estos tiempos difíciles. Perdón, oración y piedad. ¿Y qué es la piedad? 1, encarnación virginal. 2, justificación total. Y 3, visualización eterna. Cuando nació, los ángeles cubrieron la noche oscura de Belén y la noche brilló como el mediodía. Y en el momento de la cruz vieron su sacrificio las huestes celestiales dispuestas a cualquier mando del Señor que moría en la cruz, y se hizo tinieblas en la tierra, pero se venció ese día la muerte, con la muerte de Cristo. Número 4, dice, predicado a los gentiles, proclamación mundial. Todo el mundo sabe de Jesús, porque esa proclamación es mundial. Lo que quiere decir aquí, predicado a los gentiles. Gentil es el mundo no judío. Al mundo judío se le había manifestado en los patriarcas, en las matriarcas, en los profetas, en los pactos, en las manifestaciones, en el Sinaí. Y el mundo gentil a través de Jesús, el encarnado, el que justifica en el Espíritu, el visto por todos los cielos y el predicado a todo el mundo. Ese predicado a los gentiles es la proclamación mundial. ¿Saben una cosa? No hay excusa. No hay excusa. Jesús ha sido proclamado a través de la naturaleza, de la conciencia, del evangelio, de la iglesia, la predicación de los mártires, de los fenómenos naturales, de la historia de Israel. Proclamación mundial. ¿Qué sigue diciendo? Creído en el mundo. Convicción terrenal. Creído en el mundo. ¿Qué fecha tenemos, Pastor Brown? Y entonces yo le digo a usted, la fecha es 30 de julio del 2022. Con eso estoy yo dando una convicción a la tierra, y es que hace 2022 años algo pasó en la historia que quedó partida en dos. Eso se llama convicción terrenal. Y finalmente, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Glorificación celestial. En el cielo, leas el Salmo 25. Ábranse puertas eternas, que viene el Rey a sentarse en su trono y a esperar que se complete en la historia los tiempos finales para regresar victorioso para la glorificación eterna. Ahí está el misterio de la piedad, la creencia maravillosa. La resumo: encarnación virginal. 2, justificación total, ya no hay juicio. 3, visualización eterna. 4, proclamación mundial. 5, convicción en la tierra. Y 6, glorificación en los cielos por los siglos de los siglos.
indiscutible es y grande la revelación del misterio de la piedad. Mi hermano, en ningún otro hay salvación. Y el tema de esta tarde es el consuelo para los tiempos difíciles de la historia que estamos viviendo. Y los otros 3 puntos son más prácticos, diría yo. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, en el 1, el gran perdón, en el 2, el poder de la oración, y en el 3, el misterio de la piedad que empieza con la encarnación de Dios hecho hombre y termina con la glorificación celestial y eterna cuando vuelve a los cielos triunfante, rompiendo los cielos. Últimamente le he dado yo, dentro de mis estudios, gran importancia a la ascensión de Cristo. ¿Por qué, Pastor Brown? Porque rompió en las esferas celestiales con su ascensión el camino para nosotros, nos lleva al cielo por su sacrificio perfecto, su muerte, sepultura, su resurrección y su ascensión, abrió el camino directo al cielo y a la eternidad. Bienvenidos al cielo, por el camino que Dios abrió a través de Jesús y su muerte y resurrección. No estamos solos. Hay un canal abierto a la presencia misma de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Pasemos a los puntos prácticos. Capítulo 4. Lo he llamado yo una advertencia. Una advertencia. Ya es más práctico esto. Ya tenemos el perdón, la oración y la piedad. 4 punto. Le voy a advertir, como Pablo se lo dijo a Timoteo, Timoteo me lo dice a mí, y yo se los mando a decir lo que les manda a decir Timoteo. ¿Qué dice? Capítulo 4, verso 1. El Espíritu Santo dice claramente que en estos finales días, oiga, que en estos postreros tiempos, algunos caerán de este mensaje, apostatarán de la fe por escuchar el engaño de esta sociedad, espíritus de engañadores y doctrinas de mentirosos. No más, yo quisiera, solamente voy a leer el primero del capítulo 4 y el último del capítulo 4, como una advertencia. Ay, Señor, dame la gracia, que mis hermanos que están escuchando ahora y van a escuchar después, cuando esto quede en el canal, la advertencia que le dice el teólogo maravilloso Pablo, el maestro de doctrina, a un joven como Timoteo, columna y baluarte de la iglesia. Le dice: en los últimos tiempos serán tan peligrosos que algunos los hacen caer de la fe por escuchar el engaño y por escuchar doctrinas o creencias que le quitan a Jesús su divinidad, su santidad, su muerte, su resurrección y su glorificación, porque Él es el único camino, verdad y vida. No escuche eso, por favor. No escuche eso. En los últimos tiempos, y usted sabe lo que está pasando, Biblia no creen, Jesús lo ignoran, Dios lo sacan de la ecuación. Ya no es una cultura bibliocéntrica o cristocéntrica o teocéntrica, es una cultura y una ciencia antropocéntrica. El hombre está en el centro. No se deje engañar, esas son doctrinas de engaño y de mentirosos demonios. ¿Y qué dice el verso 16 para que vamos aterrizando?
El 16 le dice Pablo a Timoteo: tenga cuidado de usted y de la doctrina, de las creencias, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo recibo ese consejo de Pablo a Timoteo y lo tomo para mí. Le está diciendo a Timoteo lo que me dice a mí, y yo les quiero decir a ustedes: yo procuro las creencias inamovibles, las creencias inconmovibles y las creencias eternas, y persisto en ella para no solamente salvarme yo, sino que a través de mí y este mensaje usted también sea salvo. Dios es perdonador y bueno. La oración es una fuente de poder. En tercer lugar, las creencias de la piedad. Dios nos visitó en Jesús. Dios fue justificado para que usted sea justificado. Cuando usted cree en Jesús, es declarado justo. No tenga ya complejos de culpa y cargas del pasado. Usted es justo. Todos los que estamos en la gracia y justificados por Jesús, tenemos libertad, gozo y paz con Dios. Allí empezó la gran liberación, en la cruz de Cristo. Entonces, no se deje engañar. Vele por sus creencias, que se salvará usted y los suyos. Número 5, muy práctico también. ¿Cómo se titula? En nuestras Biblias, el capítulo 5. En mi Biblia dice: deberes hacia los demás. Y efectivamente, en el capítulo 5 nos está hablando de la sociedad, y usted lo puede leer allí. Habla de los ancianos, de los abuelitos, de las abuelitas, de los jóvenes, habla de todos ellos, pero yo quiero que miremos el versículo 5:8. Y en ese versículo 8 quiero hacer el resumen completo de lo práctico de Pablo a Timoteo en cuanto a la vida social. Le dice: debes proveer para los tuyos y también para los de la casa, mayormente a los de la casa. Y si no lo haces, estás negando la fe y eres peor que un incrédulo. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Hay una de las calificativos más tristes que yo encuentro en la sociedad de hoy, y es esta, escúchela bien: mujeres cabeza de familia. Óigame bien. Madres solteras, óigame bien. Hay una demanda social, mis hermanos. Hay una demanda social. Verso 8. Si tú no provees y eres responsable por la compañera y el hogar, para los de tu casa, eres peor que un incrédulo. Dicho de otra manera, Dios le da gracia a los hombres que delante de Él quieren responder por las mínimas obligaciones cuando tienen una pareja y una familia. Esa es una responsabilidad social. Es más, miren, si tan solo cada persona, varón en este caso, hubiese sido responsable por el hogar y los hijos, estaríamos en el paraíso casi. Pero todos los problemas sociales se desprenden del deterioro de la unidad familiar. Entonces miren ustedes 6 pasos seguros para este mundo que nos ha tocado vivir: el perdón, la oración, las creencias, cuidado se deja engañar, están las advertencias, y la responsabilidad social. Y vamos a terminar. ¿Cómo terminar en el capítulo 6? Y por la gracia de Dios, usted me va a escuchar.
que Pablo es muy sabio en estas recomendaciones al joven Timoteo. Y si nosotros tenemos en cuenta estos 6 consejos, le aseguro que no hay que temer por los tiempos que estamos viviendo. En el 6, gozo, alegría, disfrute, contentamiento. Así se lo titula, ¿no? Piedad y contentamiento. Y déjeme, yo le leo rápidamente el capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa, dice el verso 3, y no se conforma a estas sanas doctrinas y a estas sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Déjelos a un lado. Pero gran ganancia, verso 6, es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y de seguro que nada nos vamos a llevar. Así que, teniendo sustento hoy y abrigo, estemos contentos con eso. Disfrute lo que tiene, agradezca lo que tiene. Sustento y abrigo es suficiente, mis hermanos. No sé por qué he tenido hoy un tono exhortativo cuando debiera de tener un tono más coloquial. Si tenemos hoy, ¿para qué nos preocupamos? Démosle gracias a Dios. Miremos las aves del cielo, dice Jesús, y se me ocurren tantas cosas como esto. Los vencejos. ¿Qué es un vencejo? Es un pajarito parecido a la golondrina. Se confunde con la golondrina. Los vencejos tienen un vuelo muy rápido, 70 a 100 kilómetros. Tienen unas patitas muy corticas porque no están diseñados para la tierra sino para el cielo. Son aves migratorias, viven en sociedad y en manadas y solo tocan tierra cuando van a depositar sus crías. Vuelan y están en el aire durante 10 meses. Por eso tienen sus patitas cortas, porque si caen al piso difícilmente pueden volver a levantar vuelo. Y los vencejos, día y noche sin dormir 10 meses vuelan. O investíguese a esos pajarillos. Duermen volando. Por favor, escúchame, los vencejos. Abren su pico en el vuelo, no duermen y los insectos caen en su boca. Son animalitos, avecitas del aire. ¿No será que Jesús dijo, cuando en la parábola y el ejemplo nos habla, miren las aves del cielo, no están preocupadas sino por estar alabando, no se preocupan sino por estar en el aire, volando en los cielos, y mi Padre Celestial las alimenta. No duermen. Y nosotros, con toda la inteligencia que tenemos, ni agradecemos cada mañana al abrir los ojos. Mira el perdón, habla en oración, dale por favor las creencias de la piedad, mira por favor la advertencia de no caer a escuchar doctrinas equivocadas, miras la sociedad y si eres hombre responsable de familia, respondamos a ella. Y finalmente, verso 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, verso 9,
caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. La raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual codiciando muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y termino, verso 17. A los que tienen bendiciones y riquezas en este mundo, no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, son inciertas, pongan la confianza en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que te disfrutes la vida. Que hagas bien si tenés cómo, que seas rico en buenas obras, generoso, dadivoso, atesorando para si tienes un buen fundamento para la porvenir, y descanses en el perdón, la salvación y la vida eterna. ¿Cómo termina y me despido? Pues como se despide nuestro querido Pablo, diciéndole a Timoteo: guarda lo que has escuchado. Evita las profanas discusiones sobre cosas pasajeras, política, moda, hasta la ciencia. Evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Y qué le dice al final? Cuidado, te desvías de la fe, la gracia sea contigo. Y termino. Dios es un Dios de gracia. Gracia es un regalo, la eternidad. Ven a Jesús y ten, tú y yo, en este ministerio de la piedad, la gran seguridad de la doctrina. Dios perdonó en Jesús. Orémosle a Él cada día, comuniquémonos en oración. Tengamos claramente la seguridad del plan de salvación doctrinal. No le demos cabida en el corazón a noticias falsas, doctrinas de demonios. Seamos responsables en lo poco que nos ha puesto en esta sociedad y en la familia, y gocémonos con contentamiento, porque el que tiene el pasar, óigame bien, y tiene abrigo, debe estar feliz. Debemos estar felices. Señor, te doy gracias por los consejos que Pablo le da a Timoteo, que son para nosotros la gracia, la misericordia y la paz en medio de estos tiempos finales. Venga sobre nosotros y haga resplandecer nuestro rostro, en el nombre de Jesús. Amén y amén.